El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Leña, sacerdote y fuego es el título de la disertación en el día de hoy. Leña, sacerdote y fuego. Voy a leer la palabra de Dios en el libro de Levítico, capítulo 6, los versículos 12 y 13, y dice así la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. Voy a leer a favor de ustedes la versión Reina y Valera del año 1960, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y dice a su letra: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana, y acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Amén. Dios nos bendiga por medio de esta palabra. Muchas personas se preguntan cómo hace un creyente para mantenerse siempre con un ánimo ferviente ante las circunstancias adversas de la vida, cuando normalmente otras personas se desaniman, se desploman y se frustran ante las mismas circunstancias. La gente se pregunta, ¿cómo hace? Y se extrañan de ver esta actitud siempre animosa, ferviente, ante las circunstancias difíciles. Existen creyentes aún que se preguntan cómo es que ciertos hermanos mantienen una fe ardiente, mientras que otros, a veces ellos mismos, se sienten apagados y fríos espiritualmente. Tal vez usted también se ha preguntado cómo hacer para mantener una vida cristiana fervorosa espiritualmente. ¿Cuál es el secreto entonces de este fervor? ¿Cuál es la razón de esta ardentía? ¿Cuál es la razón de este denuedo? ¿Por qué hay gente que es fervorosa, gente que es ardiente en su fe, tiene denuedo, tiene vehemencia en sus convicciones y otros no? La respuesta a estas preguntas la encontramos en este pasaje que trata sobre la ley de Moisés en cuanto a los sacrificios y las ofrendas. Aquí está la respuesta. El fuego espiritual en la vida de un creyente es el producto de su obediencia al Espíritu Santo y su fidelidad a la palabra de Dios. Son dos cosas que es la base, podemos decir, de una vida llena del fuego espiritual del Señor. Es el producto de la obediencia al Espíritu Santo y la fidelidad a la palabra de Dios. Una combinación poderosa. Obediencia al Espíritu, fidelidad a la palabra de Dios. Se observa en este pasaje las razones por las cuales un creyente mantiene encendido el fuego de Dios en su corazón, que es su altar. La primera, colocar leña cada mañana en el altar, así como lo hacían los sacerdotes del antiguo pacto. La leña representa los sacrificios espirituales voluntarios del creyente. El sacrificio de paz era un sacrificio voluntario, es decir, lo presentaba la persona de su libre y espontánea voluntad. No tenía que ser por ningún motivo, sencillamente un acto voluntario. La persona llegaba con un sacrificio de paz y lo ofrecía al Señor. El sacrificio de paz
era uno de los sacrificios de olor grato al Señor. Cuando la Biblia dice que ese sacrificio era de olor grato, de olor fragante, era que a Dios le agradaba esta actitud del corazón del que estaba ofreciendo este sacrificio. No tanto por el sacrificio en sí, sino por la actitud del adorador, la actitud de la persona que presentaba el sacrificio. Ahora, esto hacían los sacerdotes del antiguo pacto. Nosotros somos creyentes de un nuevo pacto. Nos movemos y actuamos bajo una nueva dispensación. En esta nueva dispensación, en este nuevo orden sacerdotal, que ya no es el levítico ni el arónico, sino el melquisedético, en este nuevo pacto, nosotros los creyentes debemos ofrecer sacrificios espirituales al Señor. Dice el autor de la carta a los Hebreos, en el capítulo número 13, Hebreos capítulo 13, dice el autor inspirado, el versículo número 15. Escuche atentamente lo que dice la revelación de Dios. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿A quién ofrecemos nosotros estos sacrificios? ¿A quién estamos llamados a ofrecerlos? A Dios el Padre, por medio de Él, es decir, por medio del Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo. Sacrificio, dice, de alabanza. Los labios que confiesan el nombre del Señor. Estamos llamados a ofrecer estos sacrificios. Son sacrificios espirituales. El mismo apóstol Pedro dice, en su primera epístola, el capítulo 2, y el versículo número 5. Primera de Pedro, carta universal, capítulo 2, y versículo 5. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Eso está claro. No necesitamos ser teólogos para entender que lo que Dios quiere de nosotros en este nuevo pacto es que ofrezcamos sacrificios espirituales de alabanza, sacrificios espirituales, fruto de nuestros labios que confiesen el nombre del Señor. Eso es lo que Dios quiere. Ya Dios no quiere animales en este nuevo orden sacerdotal, por medio del cual se hacían los sacrificios, sino sacrificios espirituales. Nuestra vida en sacrificio, según el apóstol Pablo, es la mejor ofrenda que nosotros podemos ofrecer a Dios. Si es bueno cantar al Señor, si es bueno adorar al Señor, si es bueno confesar con nuestros labios alabanzas al Señor. Pero no solo eso es ofrecer al Señor sacrificios espirituales. El mejor sacrificio que nosotros podemos ofrecer al Señor es nuestra propia vida. Dice el apóstol Pablo escribiéndole a los Romanos, el capítulo 12 y el versículo número 1. Así dice el apóstol inspirado. Así pues, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es interesante. Nuestra vida en sacrificio es la mejor ofrenda, el mejor cántico, la mejor alabanza que nosotros podemos ofrecerle al Señor. Y a diferencia de los sacrificios de animales muertos que se ofrecían bajo el antiguo pacto, Pablo dice aquí, inspirado de Dios, que debe ser un sacrificio vivo, santo, es decir, limpio, agradable a Dios. Ese es el culto racional que más le agrada a Dios y el que mejor podemos ofrecer nosotros.
el culto inteligente, el culto espiritual más grato al Señor es ofrecer nuestra propia vida en sacrificio. Le pregunto a usted, mi estimado hermano, mi estimado amigo, oyente que nos está ahora mismo sintonizando, ¿cómo está tu altar espiritual delante de Dios? ¿No sabe usted que acaso su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Cómo está su altar delante del Señor? ¿Dedica usted un tiempo devocional diario al Señor? Esto es importante. Esto es supremamente importante. Si queremos tener el fuego de Dios en nuestras vidas, entonces lo primero es colocar leña cada mañana. Esto nos habla de sacrificio. Colocar leña nos habla de sacrificio. Nuestro Señor Jesucristo fue el sacrificio perfecto. Se ofreció en un madero. Él ofreció su propio cuerpo, su propia vida. Y por eso su sacrificio fue acepto, fue grato delante del Señor. Él consagró su vida al servicio del Señor. Lo está haciendo usted, mi estimado hermano. Usted dedica un tiempo de diario, devocional al Señor, para cultivar su vida espiritual, su comunión con el Señor. Esto es importante, y es importante hacerlo cada día, como lo hacía el sacerdote. Llueva, tronara o relampagueara, ahí se levantaba cada mañana, bien temprano, a colocar la leña para que el fuego en el altar no se apagara. Nuestra vida espiritual requiere ciertos sacrificios. Si quieres fuego de Dios, si quieres fervor espiritual, debes también tener una cuota de sacrificio delante del Señor. Segundo, ser fiel como sacerdote. Ser fiel como sacerdote. El sacerdote del antiguo pacto debía ofrecer sacrificios cada mañana. Esto es interesante. Esto no era una vez al mes o una vez a la semana. No, esto era cada mañana. Igual nosotros, los sacerdotes del nuevo pacto somos nosotros, los cristianos. Igual debemos hacerlo cada mañana. Sigo leyendo lo que dice el apóstol inspirado, el apóstol Pedro, en su primera epístola, capítulo 2, los versículos 5 al 9, dice: por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en ella no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos el nuevo orden sacerdotal del Señor, los cristianos. Ahora, no es el mismo orden sacerdotal del antiguo pacto. El orden sacerdotal del antiguo pacto era el levítico, ¿sí? El arónico. Aarón y su descendencia eran los sacerdotes. Luego Leví, igual de la misma familia, eran los sacerdotes. Hasta que vino nuestro Señor Jesucristo, ofreció el sacrificio perfecto y estableció un nuevo orden sacerdotal, en el cual Él es nuestro sumo sacerdote, y un sacerdote del antiguo pacto también era parte de este mismo ministerio sacerdotal. Hablamos de aquel a quien Abraham pagó sus diezmos, el sacerdote Melquisedec. Melquisedec, su tipo sacerdotal, era un tipo sacerdotal del tipo de Cristo. De modo que Melquisedec y nuestro Señor Jesucristo son del mismo orden sacerdotal. Ahora, nosotros hacemos parte de este mismo orden. Nosotros no somos sacerdotes del orden levítico ni arónico, sino melquisedético. El sacerdocio del antiguo pacto estaba rodeado de debilidad, mas el de Cristo de fortaleza. El sacerdote tenía la labor de interceder por él mismo, interceder por el pueblo,
ofrecer ofrendas y sacrificios delante del Señor. Igual nosotros estamos llamados a ofrecer ofrendas y sacrificios espirituales de alabanza. El sacerdocio, tanto del antiguo como del nuevo pacto, es designado por Dios y no por los hombres. El autor de la carta a los Hebreos nos dice que fue un llamado de Dios para esta familia al sacerdocio y no fue capricho o pretexto o imposición de Moisés o de Aarón o de cualquier otra tribu en el pueblo de Dios. No, fue un designio, una designación de Dios y no de los hombres. Hebreos capítulo 5 dice a partir del versículo 1, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie, escuche, nadie toma para sí esta honra. ¿Cuál honra? La honra del ser sacerdote, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Bendito sea el nombre del Señor. Esto es importante que usted lo sepa. La designación al sacerdocio en el antiguo pacto era por un llamado de Dios. Al igual, en este tiempo, en el tiempo del nuevo pacto, también el sacerdocio obedece a un llamado del Señor y no de los hombres. Sobre su ministerio sacerdotal, el cristiano tiene en los cielos un mediador y sumo sacerdote. Nosotros tenemos, ya les dije, que en el antiguo pacto hay un sacerdote que tipificó el sacerdocio de Cristo, el sacerdocio de Melquisedec. Ahora en este nuevo pacto, las escrituras dicen que Cristo es constituido sumo sacerdote por Dios el Padre. Dice la escritura, Hebreos 5:8, porque si Josué, Hebreos capítulo 5, vamos a leer el versículo número 8, no endurezcáis vuestros corazones, ¿sí? Como en el día de la provocación, dice el Señor, el día de la tentación en el desierto. La escritura nos dice aquí que el pueblo provocó al Señor y por tanto no entraron en el reposo. Luego el pueblo murmuró y se rebeló contra Dios y también contra su sacerdocio, desechando el sacerdocio de Moisés. Pero dice la escritura que Dios constituyó ahora a uno que es superior a Josué, que es superior a Moisés. Dice la palabra de Dios que este es nuestro Señor Jesucristo. Y dice la escritura, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos un sumo sacerdote en este nuevo orden sacerdotal, es nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que nosotros seremos reyes en la venida del Señor y su reino, y sacerdotes. ¿Usted está consciente de este llamado? ¿Está consciente de este ministerio? Yo creo que definitivamente hay creyentes que no son conscientes de la tremenda honra que tienen delante del Señor, la de ser reyes en la venida del reino y sacerdotes en este tiempo, sacerdotes de un nuevo pacto. No somos conscientes muchas veces de esta enorme honra, de esta enorme bendición. Por eso es que tenemos continuamente problemas, porque no conocemos quiénes somos, no tenemos una identidad clara de quiénes somos, ni de la posición que tenemos en el reino. Hay algunos que no viven como sacerdotes ni como reyes, viven de cualquier otra manera, menos con la dignidad de ser un sacerdote real y la de ser un príncipe, un rey en el reino del Señor. En tercer lugar, la consecuencia normal, natural de colocar leña cada mañana en el altar y de ser fiel
como sacerdote es que continuamente el altar estará encendido con el fuego de Dios. Ahí tiene usted entonces la consecuencia, el producto de dar estos pasos para mantener mi vida en el fuego de Dios, para mantener mi vida espiritual ferviente. Debo colocar leña, como dice la Escritura, cada mañana en el altar y ser fiel como sacerdote. Entonces, continuamente el altar estará encendido con el fuego de Dios. Hay un canto precioso, un antiguo canto que dice, ardiendo en fuego, mi alma está. Un canto que en algunas iglesias cristianas todavía lo cantan, lo entonan. Pero es un canto que nos habla realmente de la importancia de mantener el fuego de Dios en el corazón y del deseo, la disposición que nosotros debemos mantener para que el fuego de Dios nunca se apague en nuestro corazón. Ardiendo en fuego mi alma está. Y dice que hay un deseo de aquel adorador, del que canta al Señor, para que el fuego de Dios nunca se apague en su corazón. El fuego era la consecuencia de mantener leña en el altar. El fuego es un símbolo del Espíritu Santo en cada cristiano. Un símbolo del Espíritu Santo, un símbolo apropiado del Espíritu Santo. Jesús dijo que Juan el Bautista bautizaría en agua para arrepentimiento. Pero la Escritura nos revela que el propósito de Dios era bautizarnos. El Señor Jesucristo quería bautizarnos con el fuego del Espíritu Santo. También fue el testimonio del mismo Juan el Bautista cuando le preguntaron que si él era el Mesías. Él dijo claramente, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El Señor Jesucristo es quien bautiza en Espíritu Santo. Él es quien nos sumerge a nosotros en ese manantial de fuego. Y nuestra alma permanecerá encendida por siempre si nosotros no dejamos que la leña haga falta en el altar. El fuego es entonces un símbolo del Espíritu Santo en la vida de cada cristiano. El creyente, por lo tanto, no debe apagar este fuego. La experiencia de ser bautizado con el Espíritu Santo por el Señor es una experiencia pentecostal, una experiencia de poder. Hay mucha gente que confunde el bautismo con el Espíritu Santo y fuego que hace el Señor Jesucristo con el bautismo del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Son dos experiencias completamente distintas. Voy a repetir eso porque muchas personas no alcanzan a discernir la diferencia entre una y otra experiencia. Yo estoy hablando de que hay un bautismo que realiza el Señor Jesucristo. Él bautiza con Espíritu Santo y fuego. Esa es una experiencia de poder. Esa es una experiencia pentecostal. El bautizador es el Señor Jesucristo. Y el medio en el que bautiza al creyente es el Espíritu Santo. El fuego de Dios. Pero la segunda experiencia a la que se refieren algunos, y creyendo que es la experiencia pentecostal, con la señal de hablar en otras lenguas, es el bautismo del Espíritu Santo. La Biblia dice que este bautismo es corporativo. Primera carta a los Corintios, el capítulo 12 y el versículo 13, dice el apóstol Pablo, porque por un solo espíritu, mire bien lo que dice el texto, dice, porque por un solo espíritu, el que bautiza aquí es el mismo espíritu, dice, fuimos todos bautizados en un cuerpo, el cuerpo a su entendimiento es la iglesia de Cristo, por un solo espíritu, dice, fuimos todos los creyentes, bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ese bautismo es un bautismo corporativo, lo hace el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo que hace es sumergir al creyente en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Nadie que haya sido bautizado
o mejor, nadie que no haya sido bautizado por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo tiene derecho a ser llamado cristiano. Todo cristiano tiene que haber experimentado este bautismo corporativo, lo hace el Espíritu Santo. Esto es equivalente a decir nacer de nuevo, ser regenerado por el Espíritu Santo, la experiencia del nuevo nacimiento. Obviamente todo el que es cristiano tiene que haber experimentado este bautismo, pero el primer bautismo al que nosotros nos estamos refiriendo es diferente, es una experiencia inclusive posterior, una experiencia que ocurre después que usted ha nacido de nuevo, después que usted ha sido bautizado en el cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo. Es una experiencia de poder, una experiencia pentecostal, una experiencia de fuego. Y hay una marcada diferencia entre una cosa y otra. Por ahí hay un grupo que se hace llamar cristiano que anda diciendo que los dos bautismos son iguales y que todos los cristianos han sido bautizados con el Espíritu Santo. Pues no, no y no. Si usted no ha manifestado este fuego, este fervor espiritual, si usted no ha manifestado esta ardentía, esta pasión por el Evangelio, si usted no ha mostrado como señal física inicial de haber sido bautizado con el Espíritu Santo, el haber hablado en lenguas por el Espíritu, por la inspiración del Espíritu, déjeme decirle, usted no sabe a qué experiencia nosotros nos estamos refiriendo aquí. Y no solo no sabe, la desconoce y usted la necesita urgentemente. La necesita urgentemente. Su vida puede cambiar si busca esta experiencia. Y esta experiencia la concede es el mismo Señor Jesucristo. El fuego no se debía apagar. ¿Por qué? Porque era el fuego de Dios. En Levítico 9, en el capítulo 9 de Levítico, el versículo 24, dice la Escritura: y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Salió fuego de delante de Jehová, fuego de Dios. Por eso no se debía apagar, porque era el fuego de Dios. El pecado de traer fuego extraño al altar de Dios fue castigado. Dios quitó la vida de 2 sacerdotes porque dejaron apagar el fuego de Dios y trajeron su propio fuego al altar del Señor. Dice la Escritura, libro de Levítico, capítulo 10, versículo 1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el altar. Pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Es pecado traer fuego extraño al altar de Dios. Quiero concluir en esta hora. El avivamiento espiritual no es casualidad, más bien es una responsabilidad personal. ¿Quiere usted que su alma sea un altar en donde el fuego de Dios nunca se apague? Esfuércese cada día. Sea fiel a Dios en su sacerdocio espiritual y busque al Señor con diligencia. No se caliente con el fuego de otro. Tenga su propio fuego encendido. El avivamiento espiritual de un pueblo empieza con usted. El avivamiento espiritual de su iglesia empieza con usted. La leña está en relación directa con el Señor Jesús. El fuego con el Espíritu Santo. Y el altar es su corazón. Sin leña no hay fuego. Y el sacerdote debe tener su altar dispuesto para que arda continuamente el fuego de Dios en él. Dios te bendiga. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.